Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días una vez más a este programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Espero que todos hayan amanecido bien y que hayan amanecido con fe y con esperanza en Dios, sabiendo de que todo lo que hagamos hoy lo hagamos para gloria de su nombre. Damos gracias a Dios porque este es un nuevo día, un día soleado para alabar a Dios con nuestra conducta, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y damos gracias a Dios por eso. Quiero leer un versículo. Hemos estado hablando acerca del primer capítulo del libro de los Romanos. Y me ha llamado mucho la atención algo allí. Estamos leyendo que está en el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 del 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque una vez más, Señor, podemos estar delante de tu presencia, Dios, e inquirirte, en alabarte, en cantarte salmos, en darte palmas, en exaltarte y hablar de tus testimonios, de tu maravilla, de tu poder, porque nos conviene, Dios. Como dijo el profeta Daniel, nos conviene contar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Asimismo, Dios, venimos a predicar tu palabra. Mira, Dios, que tu Espíritu Santo siembre esta semilla en el terreno del corazón, para que pueda dar fruto, Dios, y que tú puedas mandar la lluvia que la haga germinar. Y te damos gracias, Dios. Ábrenos el entendimiento para entender las Escrituras. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación para entender tu voz y no oír pesadamente como lo hizo el pueblo cuando tú estabas aquí. Te damos gracias, Dios, y que todo lo que hagamos sea para gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, he estado estos últimos días leyendo este capítulo de Romanos
y de cómo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Está hablando de personas que conocieron a Dios. Y a lo largo de la historia humana, de la historia bíblica, de la historia cristiana, han habido muchos grupos, personas que han conocido a Dios pero no le glorificaron como a Dios. Y hemos visto algunos ejemplos, pero es que en el hombre hay una semilla de idolatría que necesita ser desarraigada, que el hombre necesita cuidarse. Por eso es que, aunque a veces se está en una iglesia, se está debajo de un púlpito, debajo de un pastor, pero conocen o han conocido a Dios, pero no le glorifican. Y yo quiero centrarme hoy en el versículo 25. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice que cambiaron la verdad. Ellos conocieron a Dios y tenían la verdad, pero la cambiaron por la mentira y empezaron a honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. En ese versículo me quiero centrar. Y cuando leía, meditaba en cómo puede ser posible que alguien quiera cambiar la verdad por la mentira. Seguramente hay algo malo, hay algo que no anda bien en el corazón del hombre, en aquel que ha conocido a Dios pero cambia la verdad de Dios por la mentira, y por consiguiente empieza a honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Yo quiero leer algún versículo de cómo pueblo que ha conocido a Dios y que tenían la verdad, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y ese pueblo que había conocido a Dios, empezaron a dar culto a las criaturas antes que al Creador. Vamos a leer en Jeremías 7:16. De 16 al 19. Le dice Dios a Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que a estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Note que este pueblo era el pueblo de Dios, que habían conocido a Dios y que tenían la verdad escrita en libros, escrita en pergaminos, en papiros, en tablas. Pero ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Dice que los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Es sabido por muchos o por un grupo de que en el mundo hay muchos tipos de religiones. Religiones que dicen conocer a Dios. Religiones que dicen que el Dios de ellos es el Dios verdadero. Pero se jactan de conocer a Dios, pero le ofrecen sacrificios a dioses ajenos. Y dice, y le hacen tortas a la reina del cielo. La reina del cielo, no hay una reina del cielo. O sea, no es que Dios en el reino de la luz, en el reino de Dios, no hay una reina del cielo.
La reina del cielo que se refiere aquí es a la que ellos dicen, a esa gente idólatra, a la que ellos dicen que es la reina del cielo. Hemos escuchado, a veces esto es confrontativo, pero es necesario decirlo, que hay muchas personas que creen en la Virgen y dicen la Madre de Dios, cuando en realidad no es la Madre de Dios. Fue la madre de Jesús, pero Jesús siempre ha sido Dios. Y al decir la madre de Dios, creen que si Dios es Dios, pues la Virgen María es su madre. Y pues le están dando una deidad a María que no tiene. María no tiene la culpa. María seguramente, la Virgen María está en el cielo, gozando de su salvación. María no tiene la culpa. Quien tiene la culpa son las personas que, habiendo conocido a Dios, cambiaron la verdad de Dios y dan culto a las criaturas antes que al Creador. Criatura es todo aquello que fue creado, el hombre, la creación, los animales. Por eso dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ese tipo de personas o esa religión que no, como dijo alguien, no quiero decir su nombre, pero son los católicos, dan una deidad a la Virgen, deidad que no tiene. Y dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, para hacer tortas a la reina del cielo. Se le llama a la reina del cielo, tal vez en otro apartado hablemos más a detalle acerca de la reina del cielo, pero se le llama la reina del cielo, se le llama la iniquidad, se le llama porque Satanás no es el rey de las tinieblas, Satanás es el príncipe. En el reino de las tinieblas no gobierna un rey, gobierna una reina. Hay un matriarcado, la reina iniquidad. Dice que porque si halló iniquidad en el corazón de aquel ángel, de aquel querubín, fue hallado iniquidad y por eso fue desechado. La iniquidad hizo caer a un querubín llamado Luzbel, Lucifer, en latín, o Heilel, pero que era portador de luz. La iniquidad lo hizo caer. En el reino de las tinieblas, Satanás no es el rey, él es el príncipe. Pero reina, valga la redundancia, reina una reina. Gobierna una reina. Y esa reina del cielo, conforme han pasado las edades y los tiempos y las generaciones, han ido cambiando nombre. Se le puede llamar reina del cielo, pero es una entidad de las tinieblas, la que gobierna toda la tiniebla. Y dice, y el postrer enemigo a vencer es la muerte. Se le llama la muerte, se le llama la iniquidad. La muerte, cuando dice el postrer enemigo a vencer, es la muerte está escrita con letra mayúscula. Que según la gramática, la letra mayúscula solo se escribe cuando, entre otras cosas, cuando es un nombre propio. Alguien puede, por ejemplo, reina, es una reina de un gobierno, pero cuando hay una persona que se llama reina, porque yo conozco personas que su nombre es reina, se escribe con R mayúscula, porque es un nombre propio. Y la muerte, se le conoce la muerte, se le conoce como la reina del cielo, pero es la misma. Se le conoce iniquidad, se le conoce maldad, aquella entidad que fue creada para bien, se rebeló y es la reina del cielo a la que este pueblo que habían conocido a Dios, o que dicen conocer a Dios, le dan culto a las criaturas antes que al Creador. La Virgen María, la Virgen que dio a luz a Jesús, no tienen culpa en esto. La culpa lo tienen aquellas personas que idolatran a una virgen y que no se dan cuenta que ellos, dice, me provocarán ellos a ira, dice Jehová, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión?
O sea, ellos mismos, toda esta familia, era dedicada a la idolatría. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. En esa religión, que no quiero dar su nombre, pero cuando hacen misas, tienen en el templo, tienen muchos ídolos. Pero es un templo que se supone que se predica de Dios, pero que dan culto a las criaturas antes que al Creador. Y le dan culto a las criaturas, a la reina del cielo. Le dan, dice, amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Como dice, con el paso del tiempo se ha cambiado el nombre, la reina del cielo, la maldad, iniquidad, y como quiera llamarse, se le puede llamar, a la reina del cielo no se molesta que usted le llame como usted quiera llamarle. A Satanás se le llama Satanás, el serpiente antigua, dragón, bestia, no importa, es Satanás. Lo que quiere es adoración, lo que quiere es que lo idolatren, y la reina del cielo no es la excepción. Usted le puede decir como usted quiera, le puede decir la Virgen María, la de Guadalupe, la Santa Marta, la del Rosario, la Macarena, la Guantanamera, la Prieta, la Chaparra, la China, no importa. Es la misma reina del cielo que la gente que cree que conoce a Dios idolatra a una criatura y no al Creador. Y le dan honra. Y la defienden, pero ellos dicen, ¿no lo hacen más bien para su propia perdición? ¿Para su propia confusión? Habiendo conocido a Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. En este mismo capítulo de Jeremías, capítulo 7, en versículos 29 al 31, dice, corta tu cabello, le dice Dios a Jeremías, y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá, o sea, no eran impíos, no eran gentiles, no eran gente que no conocían de Dios. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre. Otra versión dice, porque pusieron sus despreciables ídolos en el templo dedicado a mí. Hay templos o catedrales, por no decir su nombre, que son templos dedicados a Dios, pero que dentro tienen ídolos. Dice, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Dice en otra versión, la gente de Judá ha hecho algo que me disgusta. Pusieron sus despreciables ídolos en el templo dedicado a mí y lo profanaron. La idolatría está arraigada en la naturaleza caída del hombre. Idolatría que se detiene cuando creemos en Dios verdadero. Nos arrepentimos de aquella idolatría, porque muchos de nosotros fuimos idólatras. Pero gracias al Señor que nos salvó y nos rescató, y puso dentro de nosotros una nueva naturaleza. El que tiene esta nueva naturaleza, el que de verdad ha nacido de nuevo, tiene que estorbarle la idolatría, tiene que hacerle algo, tiene que darle un cosquilleo, no sé, pero no estar de acuerdo, algo le tiene que dar la idolatría. No puede estar en lo mismo. Si nació de verdad, no puede.
Por eso se llama nacer de nuevo. Cuando un niño nace, pasa de vivir de su hábitat dentro del agua, pero cuando nace ya no puede estar en el agua, se muere, se ahoga. Entonces cambia, su ambiente cambia, ya no está rodeado de agua, del líquido, sino que ahora pasa a una vida a respirar aire. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, algo le tiene que pasar, pero la idolatría no lo puede pasar por alto. Entonces, aquí dice que ellos pusieron sus despreciables ídolos en el templo dedicado a mí y lo profanaron. El templo fue profanado. ¿Pero por qué? Porque en el corazón del hombre hay una raíz idólatra. Y por eso, dice Dios, fue profanado mi templo y Dios se disgustó. El capítulo 1 de Romanos habla de que desde que el mundo fue creado, Dios manifestó lo que es invisible de él, su poder y deidad, fue claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A lo largo de toda la historia, aun y cuando la Biblia no se había escrito, aun cuando Dios no había una ley escrita como ley, el mundo, los seres humanos conocían que había un Dios, porque sabían que todo lo que está hecho no surgió de la nada, no surgió porque chocaron dos bolas, no surgió del Big Bang. No hubo un Big Bang. Hubo un punto creativo, hubo un punto en el que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Entonces, por medio de la creación, el mundo antiguo pudo darse cuenta que había un Dios. Pues Dios se lo manifestó por medio de la creación. Pero ellos no glorificaron a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Por ejemplo, las civilizaciones antiguas, estoy hablando de las personas, de los antepasados que vivían en estos países, de los indígenas, de los mayas, los aztecas, a todas aquellas generaciones que no eran civilizadas, o por decirlo así, que creían en Dios, o creían en dioses, mejor dicho, no en el Dios verdadero. Y creían en una serpiente, creían en un árbol, sacrificaban. A veces nosotros decimos, wow, qué malos fueron los colonizadores, Colón, los británicos, cuánta gente mataron. Pero ¿sabe algo? ¿Se ha puesto a pensar en algo? Que esa gente, esos indígenas, esos aztecas, esos mayas, sacrificaban personas a sus dioses, al dios de la lluvia, al dios del sol, al dios serpiente. Y ellos eran perversos. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, mira, ustedes van a ir a Canaán, porque esa gente ha derramado sangre sobre la tierra y la contaminaron. Cuídense ustedes de no hacer lo mismo, que por esta causa yo los saco de esta tierra que les voy a dar a ustedes. Lo que pasó con Israel y Canaán fue lo mismo que pasó en la colonización. Esa gente era perversa, no conocían de Dios verdadero, tenían otros dioses, creían en un árbol, en una serpiente, creían en animales, creían en el dios sol. Aún en el Perú o en aquellos lugares de por allá, todavía se hacen sacrificios a la Pachamama, al Dios de la naturaleza, al Dios de la fertilidad, y no al Dios verdadero. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y eso es lo que pasaba con los indígenas. Ellos a veces en mi país se descubrió una especie como de plato. Y dice, oh, este es del año tal y tal, no recuerdo.
de los mayas. Pero sabe que y eso lo tienen en un museo como una reliquia nacional para recordar nuestros antepasados. Pero ¿sabe qué se ponía en ese plato? Se ponían los corazones de las víctimas y se las entregaban al dios Sol. A veces nosotros pensamos que pobres los indígenas, pero esa gente era una gente idólatra, que adoraban a un Dios que no era el Dios verdadero. Hay una película, hace un tiempo, muchos años, vi una película que creo que se llamaba Apocalipto, que habla de la generación esa misma, de los mayas, y de cómo hacían como un tiro al blanco con flechas, y al que mataban, a ese lo sacrificaban vivo, a ese que atravesaban con la flecha, lo sacrificaban y le cortaban la cabeza al dios de los mayas. Esa era la generación que estaba aquí. Esta tierra ha sido profanada por la sangre de todas aquellas personas que han sido sacrificadas a dioses falsos. Y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Creían en el dios ave, en el dios serpiente. Entonces, a veces hay algo que los cristianos ignoran, es que esa gente era idólatra. Entonces, lo mismo que pasó con los habitantes de Canaán, Dios los desterró y le dio el pueblo le dio la tierra a un pueblo que creyera en él. Y eso que pasó con Israel y Canaán se repitió en la colonización. Y entró el avivamiento por aquí mismo, por Connecticut. Y desde aquí empezaron, porque Estados Unidos fue fundado por personas cristianas, personas que conocían de Dios. De hecho, cuando un presidente es juramentado, ponen su mano en la Biblia. Las generaciones anteriores no hicieron eso. En una ocasión estaba yo haciendo un trabajo y el cliente era americano, pero era como que descendiente griego. Y nada, yo estaba trabajando y entramos en confianza, me ofreció un café, estábamos hablando y me dio por ver una de las paredes y tenía un cuadro, tenía el Partenón en un cuadro. Y nada, yo sé lo que es el Partenón, y estábamos hablando, pero de repente en medio de la plática me dijo que como que él era cristiano. Y digo, oh, qué bueno, yo también. Oh, Dios le bendiga, mira qué bendición. Pero me acordé del cuadro, dije, uy, pero él tiene un cuadro del Partenón, y yo en confianza, después que terminé mi trabajo, por si se molesta, digo, por lo menos ya terminé. Y le digo, ¿usted sabe, usted es cristiano de verdad? Sí. ¿Y usted sabe qué significa ese cuadro? Le dice, oh sí, ese es el Partenón, ese es una reliquia nacional. ¿Usted no conoce el Partenón? Ese es uno de las de las 7 maravillas del mundo, y ese es un templo. Le digo, sí, pero ¿usted sabe a quién fue dedicado ese templo? A Zeus, a un dios falso griego. ¿Y usted me dice que usted conoce de Dios? Y se quedó pensando y dice, fíjate que no había pensado en eso. A veces los cristianos ignoran que las generaciones antiguas no creían en Dios y no tenían excusa, porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, eran claramente visibles desde la creación del mundo. Y todas aquellas generaciones que sabían de que hay un Dios, porque ¿cómo saber que hay un ser sobrenatural? Había un ser sobrenatural, ese era Dios, pero no conocían al Dios verdadero y decían, no, es que tiene que haber alguien superior. Y Albert Einstein dijo, yo sé que hay un ser superior a todas las cosas, pero que tenga un hijo, eso no lo creo. O sea, él sabía que hay un ser superior, pero no conocía de Jesús. Dice, pero que tenga un hijo, eso no lo creo. O sea, la gente puede deducir que hay un Dios
y todas las generaciones antiguas, los cananeos, los fereceos y todos los feos, sabían que hay un Dios, pero no conocían al Dios verdadero y adoraban a un árbol, a un palo, a una estatua. Hoy en día la gente se hace una cruz de madera y lo hace un dios, hace una persona de yeso y lo hace un dios, y lo ponen dentro de los templos que son dedicados supuestamente a Dios, y le llevan ofrendas a esas personas, a esas estatuas que ellos mismos fabricaron. Mire cómo la idolatría ciega, que ellos cortan el árbol, le dan forma y ahora dicen, ahora tú eres mi Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nosotros, los cristianos, tenemos que entender que cuando una persona se convierte, se está convirtiendo de sus ídolos. Pero el que dice que se convierte o que pasa adelante, dice una oración y asiste regularmente, pero no se convierte de sus ídolos, ¿se convirtió de qué? Si usted dice que usted es salvo, pero sigue idolatrando los mismos ídolos que antes, yo le pregunto, ¿usted ha sido salvo de qué? El corazón del hombre es idólatra. Quiero leer por último Hechos 14, versículo 8 en adelante. Dice, Hechos 14, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, al apóstol Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque ésta era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Querían ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Dijeron, los dioses de Júpiter y Mercurio han bajado en forma de hombres. Y al ver aquello, la raíz idólatra del hombre, la naturaleza caída que es idólatra, dijo, estos son los dioses a los que nosotros creemos. Júpiter y Mercurio han bajado en forma de hombre, y dice que el sacerdote de Júpiter, porque hay sacerdotes de dioses falsos. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Hay veces yo he visto noticias de que una piedra supuestamente le salió sangre. Y ya las noticias ya los noticieros cubren la noticia y dice, es que se apareció la Virgen. Y la gente que son sacerdotes de Júpiter van y le ofrecen incienso. Dice, la Virgen descendió. Y toquen la piedra y tóquense los ojos y van a ser sanos los ciegos. Toquen la piedra y tóquense el lugar que le duele y va a ser sano. Bueno, eso no es nuevo en realidad. Dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, pero ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
Estos fueron unos hombres que vieron al apóstol Pablo hacer una sanidad. Y dijeron, wow, pero este nunca había caminado. Y fue sano cuando aquel le dijo, párate derecho y anda. Estos son los dioses a que nosotros creemos. Mire la idolatría como es de ciega, hermano. A veces alguien dice, no, hubo una piedra que le salieron lágrimas. Y se le ve como la imagen de una virgen, como de una cara, idolatría. Y la gente va y guardan la piedra y le construyen un templo y dejan la piedra adentro, idolatría. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La idolatría está arraigada en el corazón del hombre, pero cuando se convierten a Dios, como el apóstol dice, que de esas vanidades se convirtieron al Dios vivo, algo le da una inquietud la idolatría. Es que algo tiene que pasar. El que nació de nuevo dice, no, como dice el apóstol Pablo, y todo esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido limpiados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. Habiendo conocido a Dios, dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es el Creador, el cual es bendito por los siglos. El corazón del hombre, la iglesia va a llegar un tiempo en el que la iglesia va a tener que discernir entre luz y luz, entre sacerdote y sacerdote, entre predicador y predicador, entre religión y religión, entre milagro y milagro. Porque ¿sabía usted que Egipto, Faraón tenía, dice, ¿y por qué vienes tú a pedir que el pueblo sea libre? Y Dios le dijo a Moisés, tira la vara. Y la vara de Moisés se convirtió en serpiente. Cambió de un estado vegetal a un estado animal. Y Faraón le dijo, oh, ¿con eso tú me vienes a hablar? Y Faraón llamó a Janes y Jambres. Y dice que también ellos tiraron una vara y también se convirtió en serpiente. La iglesia va a llegar un tiempo en que vamos a tener que discernir entre luz y luz, entre milagro y milagro, entre sanidad y sanidad. Obviamente, entre la serpiente de Moisés y de Janes y Jambres, dice que la serpiente de Moisés se comió a la serpiente de Janes y Jambres. Pero el corazón del hombre es un corazón dado a la idolatría. Y si usted que me escucha dice que se convirtió a Dios y no ha dejado esos ídolos, yo le pregunto, ¿se convirtió de qué? Y habiendo conocido a Dios, dan culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque hemos conocido que tú eres el Dios vivo y real. Oh Dios, que antes andábamos en nuestros propios razonamientos, Dios, e idolatrábamos dioses que no eran Dios, dioses falsos, dioses ajenos, y dábamos ofrenda a las criaturas y no al Creador. Le ofrecíamos sacrificios y holocaustos a dioses falsos, a estatuas, Dios, de hierro, de madera, dioses falsos. Pero gracias, Dios, que tú viniste y nos encontraste, y nos salvaste, nos rescataste de esa idolatría. Pero ahora te conocemos, Dios, por tu voluntad, porque tú nos conociste primero, y tú nos amaste, aun cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú nos salvaste, Dios, y ahora te conocemos porque a ti te ha placido. Como dice en Deuteronomio, tú le dijiste al pueblo, tú le dijiste al pueblo de Israel, a otros pueblos los dejé adorar a otros dioses, pero a ti, Israel, te permití adorarme a mí. Y así tú nos has permitido adorarte, Dios.
a ti, que eres el Dios vivo y real. Otras personas vagan en sus razonamientos y creen en dioses falsos, en estatuas de yeso, de madera, y creen que te conocen y te dan culto, pero en realidad no. Gracias a Dios porque tú nos salvaste de esa generación perversa. Nos has salvado, Dios, y has puesto de tu Santo Espíritu dentro de nosotros, el cual clama a ti, Abba, Padre. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno en gran manera. Permítenos, Dios, predicar con denuedo, decirle idolatría a la idolatría, predicar de quién es el Dios vivo y verdadero. Que nunca nos falte valor, Dios, para predicar la verdad. Y como el apóstol Pablo, lanzarnos hacia ello. ¿Por qué hacéis esto? Conviértanse de estas vanidades al Dios vivo. Gracias, Dios, porque tú nos has permitido conocerte. Porque nadie va al Padre si el Hijo no lo atrae. Y nadie va al Hijo si no es la voluntad del Padre. Gracias porque ha sido tu voluntad que te conociéramos. Y así como el apóstol Pablo, que te perseguía, tú te le presentaste en el camino. Así te le presentaste a nosotros. Preséntateles a aquellas personas que dicen conocerte a ti, pero dan culto a las criaturas antes que al Creador. Tú eres el Creador bendito por todos los siglos, y a ti te damos la honra, te damos la gloria, y no cambiamos la verdad por la mentira. Gracias, Dios, y danos de tu Espíritu Santo, síguenos dando fe para permanecer en esta fe. Habiendo conocido a Dios, no te glorificaron como a Dios, sino que dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Te damos gracias a ti, Dios, y toda la gloria y toda la honra sea para ti, eternamente y para siempre, por todos los siglos, por todas las edades. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Habiendo conocido a Dios, cambiaron la verdad de Dios, cambiaron su poder, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Que Dios bendiga a la iglesia que conoce al Dios verdadero, que predica del Dios verdadero y que predica a esta generación: arrepentíos y convertíos y vuélvanse de estas vanidades al Dios vivo. Conviértanse de estas vanidades al Dios vivo. Que Dios bendiga a toda aquella iglesia que predica de Dios y que, como Pablo, se lanza delante de ellos y le dicen: ¿por qué hacéis esto? Que Dios los bendiga a todos. Alabemos y démosle culto al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde, y recuerde, comparte el mensaje, comparte la verdad, comparte libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.